La verdad que en este tercer año de gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal costaría mucho trazar y analizar este presupuesto si no intentamos poner en contexto. No podemos, por una cuestión de tiempo, hacer una gran caracterización del gobierno nacional, pero sí poner en contexto algunos puntos de lo que está pasando hoy o de la línea que ha trazado el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal. Recordemos que es el gobierno que en plena campaña electoral decía que la inflación era la medida de ineficiencia de un gobierno y que hoy, cumplidos 3 años, no solo no han podido controlar la inflación, sino que tenemos una inflación acumulada de más del 200%. Recordemos que durante toda la campaña electoral, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal sostuvieron en todos los sets de televisión que ellos no iban a devaluar, porque esto le iba a pegar muy fuerte a los asalariados, a los trabajadores. Y es un gobierno que llevó un dólar de 9,50 pesos a 38 o a 40 como hace unas semanas. Recordemos que quien es hoy ministro de Economía, cuando tomaba whisky en un programa de televisión, se sacaba una foto con un cartel que decía no al FMI. Y es ese mismo ministro de Economía el que tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional para generar un salvataje o un préstamo de emergencia. Y después, a partir de esa situación y ante la votación del último presupuesto, generaron algunas cuestiones que se empiezan a replicar en la provincia de Buenos Aires, como esta falacia discursiva de cuando instalan, y el diputado D'Aleto replicaba esa instalación del déficit cero, del equilibrio fiscal o el nombre que tenga, como si eso fuera un fin en sí mismo o un bien en sí mismo, no contando que para alcanzar el déficit cero en el presupuesto nacional tuvieron que sacar 596.000 millones de pesos de la obra pública, de la salud, de la educación. Y que cuando asumieron el gobierno, si uno sumaba todo el dinero que acumulaba la obra pública, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, era más de 1,5 veces de lo que se pagaba de intereses de la deuda. Y que hoy todo ese monto sumado supera un poco más de la mitad de todo lo que se paga de intereses. Y después que han diseñado una nueva forma de encarar los presupuestos, ya no recortan a los jubilados, como lo hacían en otras épocas, ministros que hoy también son ministros de este gobierno, sino que o reducen partidas nominalmente o dejan que se las coma la inflación. Por ejemplo, en el presupuesto nacional vimos cómo tuvo que caer la partida de construcción de vivienda, directamente en lo nominal. Ningún intendente se va a poder dar el orgullo que nosotros nos dimos este año en la localidad que vivo, que es Pehuajó, de entregar 220 viviendas en un pueblo de 40.000 habitantes. Y eso lo pudimos hacer porque en algún momento hubo un proyecto nacional que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, que fortalecía permanentemente el monto de viviendas. No hay ningún intendente de Cambiemos de una localidad de 40.000 habitantes que pueda decir que en los últimos 3 años ha entregado esa cantidad de viviendas. Y si no, lo reducen con la inflación. La asignación universal por hijo aumentó, solo va a aumentar el 20% durante el año 2019. Pregúntenle a cualquier madre de la provincia de Buenos Aires cuántos litros de leche, cuántos paquetes de fideos, cuántos kilos de azúcar compraba en el 2015 con su asignación universal por hijo y cuántos va a comprar en el 2019. Y además vimos en la votación que era un presupuesto, por decir, ser delicado, un presupuesto dibujado. Digo, se estaba votando un presupuesto en nación cuando ya se había cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no se había previsto el acuerdo, y un presupuesto que determinaba un tipo de cambio para todo el 2019 de 40 pesos y semanas después el ministro de Economía anunció exactamente lo contrario a lo que se había votado. Y por supuesto que todo esto impacta en la provincia de Buenos Aires. Y miren, me tomé un trabajo, obviamente que sigo el boletín oficial, que es, agarré el boletín oficial de un día de octubre, del 24 y el 25 de octubre. Frente a la consolidación de la quita del Fondo Solidario, conocido como el Fondo Sojero, ese día, el 24 de octubre, se publicaron 3 medidas. Una compensación de tan solo 4.000 millones de pesos a las provincias por la quita del Fondo Solidario. El mismo día
un pedido de endeudamiento de la Nación por 34.000 millones de pesos. Y el mismo día, una sesión de jurisdicción enorme que vengo a denunciar en esta legislatura que no se ha hablado, la creación de un organismo federal de evaluaciones inmobiliarias. O sea, la Nación se va a rogar la función de la provincia de determinar la evaluación de sus inmuebles y de todas las provincias. Claramente un pedido del organismo multilateral de crédito. Y como decía, esto también impacta en la provincia de Buenos Aires y la gobernadora ha sido parte de esto. Y el diputado D'Aleto destacaba esto de equilibrio fiscal y mostraba el resultado primario, pero digo, con nadie de Cambiemos se puede hablar de resultado primario si no se habla de endeudamiento, de intereses de la deuda y de pago, porque ese es el número que verdaderamente hay que ver. Y yo disiento absolutamente con los números que el diputado mostraba de la deuda. Miren, el peso en el año para el presupuesto 2018 de los servicios de deuda era del 4.6%. Y no quiero aburrir con los números. Para el presupuesto 2019 se va al 6.1%. Y adivinen cuál es la partida que más crece. Por supuesto que la de los servicios de deuda. Crecen un 100%. Y en esto que veíamos de muchas partidas de reducción, ya sea por una cuestión nominal o por inflación, lo mismo pasa en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad aumenta su partida, tanto que escuchamos hablar a la gobernadora de Seguridad Pública, por debajo de la inflación prevista. La industria, si estamos en una crisis, deberíamos alimentar al motor de la economía, como tendría que ser la construcción o la industria cae nominalmente, la apuesta de la provincia de Buenos Aires por la industria cae en un 12.6%. Y la vivienda relacionada con lo que pasa en Nación solo crece en un 16%. Es falso que la salud crece en un 200%. La salud pesaba en el 2018 el 7.6% del presupuesto. Este 2019 la salud, la inversión en salud de la gobernadora Vidal pasa a pesar el 6.8%. Y lo mismo ocurre con la educación. La educación se reduce 2 puntos en términos interanuales comparado entre el 2018 y el 2019. Y el elemento nuevo que agregó este presupuesto fue el mal llamado golpe a los municipios. Porque en realidad el municipio es un ente, es una institución, pero si se golpea a los municipios, en realidad se golpea a cada uno de los habitantes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se decidió golpearlos? Primero intentando eliminar la tarifa social, porque la gobernadora como el ministro seguramente sabían que era imposible afrontar para los municipios esos 8.000 millones de pesos y que era imposible afrontar los medidores de los asentamientos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué los municipios iban a tener que soportar eso cuando no fijan la tarifa, cuando no regulan la designación de la tarifa social, de los padrones y demás? Y como solución intermedia se determinó y se congeló el monto que la provincia va a aportar para subsidiar la tarifa de energía eléctrica, el SEAMSA y el transporte en lo mismo que el 2018. Pero lógicamente frente a tarifas dolarizadas y por supuesto ya sabiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires los aumentos que va a haber durante el 2019, el costo lo van a pagar ni más ni menos que los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires. También se dio un golpe enorme a la autonomía en este presupuesto, fundamentalmente con 2 medidas. La primera, intentar poner un inconstitucional tope al aumento de tasas de los municipios. Y en segundo lugar, con limitar el presupuesto de la mayor institución de la democracia que puede haber, de la democracia deliberativa que puede haber en cada uno de los pueblos, que son los consejos deliberantes. Por decisión de la gobernadora Vidal, los consejos deliberantes van a recibir un punto menos del presupuesto de cualquier municipio. Finalmente, y para tratar de resumir, con la ley impositiva se valida el grosero revalúo que se realizó en esta provincia en el 2016. Pero no solo grosero revalúo que ya denunciamos como inequitativo, porque en ese revalúo en los municipios aumentaban mucho más los bienes y las casas de menor valor. Una casa del barrio Fonavi de cualquier distrito aumentaba mucho más su valor que una casa de pleno centro de la ciudad.
sino porque ese revalúo en el 2017, producto de lo brutal que era, no se pudo aplicar, se decidió no aplicarlo. En el 2018 se aplicó con topes que recién le devolvieron la progresividad y ahora se aumentan esos topes, con lo cual se construyó un engendro bastante particular. También se recortan 19 fondos, no 20 porque de último momento y como seguramente era un monto insignificante se decidió no recortar el fondo de la lucha contra la droga, pero en el diseño presupuestario de la gobernadora que quiere terminar con la mafia del narcotráfico vino recortado el fondo de lucha contra la droga que se nutría del 1 por 1000 del inmobiliario, pero sí se recortaron 19 fondos. Escuchaba al diputado preopinante destacar la vialidad. Uno de los fondos que se recorta y se pasa a rentas generales es el de vialidad. Y después también se habló mucho de obra pública. Y ahí sí hay una mentira muy grande construida en la planilla de obra pública. Y miren, para ser absolutamente claro, no voy a tomar como ejemplo distritos gobernados por intendentes de Unidad Ciudadana, pero sí distritos de la cuarta sección electoral gobernados por la alianza que gobierna la provincia y la nación. Miren, en la localidad de 9 de Julio, que hay diputados de la localidad de 9 de Julio, no se hace más que replicar las mismas obras nominalmente y en nombre que se diseñaron en el 2017 y en el 2018. Con esto se infla el presupuesto de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Y el otro error es que, por ejemplo, el distrito de General Viamonte, un distrito también gobernado por la Alianza Cambiemos, se le destina para una obra de desagüe pluvial 150.000 pesos. No se construye una boca de tormenta con 150.000 pesos. Y por último, el capítulo del endeudamiento. Cuando la gobernadora asumió en el año 2015, la deuda de la provincia de Buenos Aires era poco más de 120.000 millones de pesos. Lo que no dijo el diputado D'Aleto, que el 58% de esa deuda estaba nominada en dólares. Hoy, sin contar el endeudamiento que se va a poner en votación, la deuda asciende a más de 480.000 millones de pesos, con el 76% nominado en moneda extranjera. Se pide un endeudamiento de 68.500 millones de pesos, con letras de 8.500 millones de pesos. Un artículo aparece por 10.200 que no se dice que es la plata de los jubilados, digo, en términos de cómo la Alianza Cambiemos llamaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad previo al 10 de diciembre del 2015. Y acá aparecen elementos de alarma que bien los explicó el ministro cuando estuvo en el Senado. El famoso repo. ¿Qué es el repo? Un instrumento para recurrir casi a la usura. Cuando no se tenga liquidez en la provincia, se inventó un instrumento de corto plazo para darle y después recomprar ese instrumento de endeudamiento. Fundamentalmente no hay deuda con organismos multilaterales, se lo planteaba también al diputado D'Aleto, que muchas veces son endeudamientos para programas específicos, como bien se citó el del Río Salado, y suelen ser créditos blandos, y en la estructura de deuda, la gran mayoría de la deuda es para pagar deuda, o sea que estamos frente a la primera reestructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires bajo el mandato de la gobernadora Vidal. No ha aparecido en los instrumentos financieros cuánto se ha comprado de Delevax, cuánto de esto se ha perdido producto de la devaluación, pero son cosas que por ahí en algún momento de la Comisión de Presupuesto nos llegue la información. Tal es así que nos llegó, tenemos solo lo ejecutado y el endeudamiento al 31, estamos votando el presupuesto con información al 31 de marzo del 2018. Por eso, y orgulloso de pertenecer a este espacio político, me permito adelantar que vamos a votar en contra del presupuesto, en contra del endeudamiento y en contra de la ley impositiva. Pero no solo porque es un presupuesto de ajuste, porque es un presupuesto de dibujo y porque es un presupuesto de endeudamiento, sino porque creemos que de esta manera defendemos a los trabajadores, a los desempleados, a los productores, a los docentes, a los jubilados, a las familias del interior profundo de la provincia de Buenos Aires que cada vez les cuesta pagar más las tasas, la luz, el inmobiliario, a las familias del conurbano que cada vez les cuesta más ir al supermercado, pero sobre todo a todos los agredidos por este modelo que encabeza la Alianza Cambiemos. Muchas gracias, señor presidente.